Escuchamos la palabra reactivo límite. ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué se nos ocurre? Las personas que no tengan esas condiciones, va a ser más transparente para ellos. ¿Alguna idea? No importa cuál sea. Lo importante es que algo se nos, cuando decimos reactivo límite, ok, como una sustancia química fuerte, dice Vanessa, bueno, puede ser. Algún reactivo que tiene un límite, bueno, ok, que tiene limitación de alguna sustancia. Ok, y cuando hablamos de límite, ¿a qué nos podemos referir? Tiene que ser algo preciso, profe. Bueno, dice que es una limitada cantidad de producto, bueno, puede ser, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos límite, es como decir, hasta aquí llega, ¿cierto? Si nosotros hablamos a veces en términos de limitar algo, ¿cierto? Es como darle un punto final, ¿cierto? Más o menos algo así, darle un punto final, decir, hasta aquí, este es el límite, y aquí no se puede pasar. Eh, Vamos a mirar con el siguiente esquema, siguiente dibujo, por favor no lo hagan, solamente es para darles una idea. Y vamos a mirar qué es lo que está pasando allí y a tratar de responder la pregunta. Entonces observamos el esquema, observamos la imagen y el que quiera poder dar respuesta a la pregunta que está en la parte inferior. ¿Quién limita la producción de sándwiches? Entonces, en función de eso, en función del año pasado, hemos cambiado muchas veces, pero la forma. Bueno, varios nos dicen el queso, una persona dice el pan. De descripción. Ahora aquí es importante. Ok, muy bien, Luna. Paula dice el pan y el queso. Bueno, básicamente la pregunta como que es muy em, concreta, ¿no? ¿Quién? ¿Quién limita la producción de sándwich? ¿Quién la limita? Fíjense que no me dice qué necesito o si hay esto, no hay lo otro, no, simplemente me están diciendo quién limita, quién le pone el límite, quién frena, ¿cierto? ¿Quién dice hasta aquí se puede producir sándwich? Y efectivamente, como la mayoría lo expresaron, es el queso. ¿Por qué razón el queso lo limita? Alguien que me quiera decir por el audio, ¿por qué razón el queso lo limita? Profe, porque hay menos cantidad de queso. Ok, Además, porque los panes, hay muchos, entonces pues hay uno como que dice, para tantos quesos hay tanto pan. ujú, ok, perfecto. Entonces, porque básicamente hay una menor cantidad, ¿cierto? Hay menor cantidad. Para producir sándwich necesito tanto pan como queso. ¿Cierto? No puedo tener sándwich como solo pan o sándwich como solo queso. Necesito las dos cosas, el pan y el queso. Entonces, este pan y este queso en una reacción química representan los reactivos, las sustancias que van a reaccionar. Entonces, tengo un reactivo y tengo otro reactivo. Y para formar el producto que es el sándwich, necesito los dos reactivos. No puede ser que uno sí y otro no. Necesito los dos, ¿cierto? Y entonces se forma mi producto. Y al formar el producto nos damos cuenta que listo, el queso se acabó, se agotó totalmente, no quedó más queso. Y el pan, pues del pan sí nos quedó, pero con el pan solo podemos hacer sándwich. No, no podemos porque necesitamos los dos. Eso pasa en una reacción química.
en una reacción química tenemos dos o más inclusive reactivos para formar varios productos o uno solo también puede ser, ¿cierto? Pero para que se formen esos productos necesito de todos los reactivos. Puedo hacerlo con un solo reactivo, ¿sí? Necesito todos los reactivos para llegar a mi producto, todos los reactivos. Entonces, hay un reactivo que se acaba, que se agota, que está en menor cantidad, que me va a decir hasta aquí puede porque este se acabó. Si se acabó, no se puede hacer nada más. ¿Sí? No se puede hacer nada más. No hay posibilidades de generar producto cuando uno de los reactivos no está, no existe, ya no hay. A ese reactivo es el que llamamos reactivo límite o reactivo limitante. Límite o limitante. Le llamamos a aquel que no me permite continuar con mi reacción. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar la definición. Por favor, tomamos el apunte. Entonces, nos dice que el reactivo limitante o límite es el que se consume totalmente en una reacción. Como teníamos en el ejemplo anterior, fíjense que el queso se acabó totalmente. Entonces, él es el reactivo límite. Se termina, se acaba por completo. De él va a depender la cantidad máxima de producto que se pueda formar. Yo puedo formar tanto producto como el reactivo límite me lo permite. Cuando el reactivo límite se acaba, ya no hay más producto. Así tenga otro reactivo, si me sobre y todo lo demás, no interesa. Ya no puedo seguir formando producto porque ese reactivo me limitó la reacción. Y básicamente cuando la reacción termina es por eso, porque el reactivo límite reaccionó, se acabó, se terminó, no hay más producto y ahí se acaba la reacción. ¿Estamos claros entonces con qué es un reactivo límite? Y para poder a descargar. Entonces, hasta aquí sí. Estamos una carta. Ay, sí, Sofía. Sí, quedamos ahí. El resto cuando se las devuelva. ¿Cierto? Y adicionalmente, estamos capturando ordenador, que bueno, es algo como que comisionado de pero bueno, en un repositorio digital Bueno, para determinar el reactivo límite, pues necesitamos las relaciones estequiométricas. Por esa razón, era necesario haberlas visto primero. En este caso, el determinar cuál es la sustancia que me está limitando una reacción va a depender de que yo utilice una relación estequiométrica para encontrar cuánto producto voy a obtener con cada una de las sustancias que tengo como reactivos. Entonces, pues la mejor forma de explicarles cómo se halla o cómo se obtiene o que se determina el reactivo límite, pues es a través de ejercicios de reactivo límite. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos para calcular el reactivo límite? Entonces tenemos aquí un ejemplo. Ya saben que por favor prestamos primero atención, cosa tal de que no vayamos a tener dudas y yo después les doy el espacio para que copien el ejercicio. Dice el ejercicio, ¿qué masa de CO2 se producirá al reaccionar 8 gramos de metano con 48 gramos de oxígeno en la combustión del metano? Y bueno, tenemos la reacción ahí balanceada. ¿Qué podemos notar de diferente entre este ejercicio y cualquiera de los otros que hemos hecho de relaciones estequiométricas? El triángulo, bueno, el triángulo significa calor en la reacción y pues bueno, eso es importante, sí, pero bueno, básicamente dentro del ejercicio como tal, la redacción del ejercicio,
¿Qué encontramos de diferente? A ver qué tan atentos somos. Muy bien, Giselle, nos dan dos valores numéricos. Antes teníamos uno solo, ¿cierto? Antes nos daban un solo valor numérico, ahora nos están dando dos valores numéricos. Ok, miremos otra cosa. ¿Cuántas sustancias están involucradas en el ejercicio? Ok, muy bien. Tenemos ahora tres sustancias involucradas en el ejercicio. Antes solamente eran dos. Entonces, como es un ejercicio de reactivo límite, los reactivos siempre van a estar involucrados y siempre nos van a dar el dato numérico de los reactivos. ¿Sí? El dato numérico va a ser de los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos? Los que están antes de la flecha, ¿cierto? De ellos siempre, siempre nos van a dar el dato numérico y nos van a preguntar por un producto. Siempre nos van a preguntar por un producto. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que mirar es cuál es el reactivo que me está impidiendo formar más producto. Entonces, obviamente me van a preguntar por un producto. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, las diferencias. Necesitamos tres sustancias como mínimo porque pueden haber más reactivos. Si tengo tres reactivos, pues van a estar involucrados los tres reactivos y adicional a eso, siempre un producto. Entonces, siempre voy a tener los reactivos y uno de los productos. Eso lo voy a ver en todo. Los reactivos y uno de los productos. Bueno, entonces hacemos lo que ya veníamos acostumbrados a hacer, mirar las sustancias. Bueno, primero el balanceo de la ecuación, ¿cierto? Un carbono, cuatro hidrógenos, 2 por 2, cuatro hidrógenos, 2 por 2, cuatro oxígenos, y aquí tenemos 2 y 2, cuatro oxígenos. Y entonces nuestras sustancias involucradas. Entonces tenemos por un lado el metano y el oxígeno que nos dan los datos. Son de quienes nos dan los datos. ¿Y con qué producto voy a trabajar? ¿Cuál de los productos es el que está involucrado en el desarrollo del ejercicio? Muy bien, el CO2, porque de él me están preguntando la masa, ¿cierto? Es el producto que está involucrado. Ya tengo mis sustancias involucradas. Ahora, ¿qué relación estequiométrica tengo acá? ¿Qué tipo de relación estequiométrica tengo? Mol-mol, masa-masa, volumen-volumen, mol-masa, mol-volumen, masa-volumen. ¿Cuál reacción estequiométrica tengo? Vamos a ver quién más opina. La masa, ¿no? Ok, muy bien. Tenemos relación masa-masa. ¿Por qué masa-masa y no mol-masa? Masa-masa porque nos están preguntando en términos de masa, en términos de gramos, y los datos también nos los están dando en gramos. ¿Sí? Entonces, todo está en gramos, por lo tanto, la relación es masa-masa. ¿Eso qué quiere decir? Que debo determinar las masas de todas las sustancias involucradas. Entonces, vamos a hacerlo desde aquí para que nos quede el espacio. Empezamos por el metano. Entonces, recordemos que el carbono tiene una masa de 12 gramos. ¿Cuántos átomos de carbono tengo en el metano? Uno, ¿cierto? Solo hay un átomo de carbono, 12 gramos. El hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. ¿Cuántos átomos? 4. Muy bien. Entonces tendremos 4 gramos. Y en total serán 16 gramos de metano.
16 gramos de metano es lo que tengo en la reacción. Pasamos con el oxígeno. El oxígeno tiene una masa de 16 gramos. ¿Por cuántos átomos? 2, muy bien. Eso nos da 32 gramos de oxígeno. Pero resulta que de oxígeno no tengo un mol. Esos 32 gramos son de un mol. Pero tengo 2 moles. 2 moles de oxígeno por 32 gramos de oxígeno, que son un mol. Cancelamos moles con moles y esto nos da un total de 64 gramos de oxígeno. Muy bien. Y pasamos con el CO2. Exactamente lo mismo. Fíjense que ahora son 3 sustancias, no solo 2. Entonces, el carbono tiene una masa de 12 gramos, en este caso, por un átomo, ¿cierto? Entonces, 12 gramos. Y el oxígeno tiene una masa de 16 gramos por 2. Entonces, en total serán 44 gramos de CO2. Como solo tenemos un mol, entonces ese es el valor, 44 gramos. Esos 3 valores que acabamos de determinar son con los que vamos a trabajar nuestras relaciones estequiométricas. Nuestras relaciones estequiométricas. Ahora, hay que tener presente que siempre la relación va a ser en torno al producto, porque eso es lo que me están preguntando, la masa de CO2. Entonces, siempre voy a estar trabajando conforme a la masa de CO2. ¿Qué tengo que hacer? Ustedes mismos me dijeron, me dieron 2 datos numéricos. Pues con cada dato numérico tengo que hacer una relación estequiométrica. Entonces empezamos por el primer dato que me dan, que son 8 gramos de metano. Y tengo que establecer la relación entre el metano, que es el reactivo, y el producto, que es el dióxido de carbono. Entre esos dos voy a hacer mi relación estequiométrica. Entonces, lo que averigüé es que 16 gramos de metano, 16 gramos de metano producen 44 gramos de CO2. ¿Se ven? Es entre el reactivo y el producto. Siempre entre el reactivo y el producto. Cancelamos gramos de metano con gramos de metano y hacemos la operación. 8 por 44 dividido 16. Ok, muy bien. 22 gramos de CO2. 22 gramos de CO2. Es decir, que con los 8 gramos de metano produzco 22 gramos de CO2. Ahora hacemos lo mismo con el otro reactivo. En este caso es el oxígeno. Entonces me dice que 48 gramos de oxígeno y hacemos la relación ahora entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Siempre con el producto. Entonces 64 gramos de oxígeno me producen 44 gramos de dióxido de carbono. Cancelamos aquí gramos y gramos y hacemos nuestra operación. 48 por 44 dividido en 64. Ok, muy bien. Eso nos da 33 gramos de CO2. Entonces, con 48 gramos de oxígeno, produzco 33 gramos de CO2.
La pregunta, ¿cuánto se produce? Porque mire que no me dicen qué masas, me están diciendo qué masa. Es una de las dos. ¿Cuál de las dos es la que realmente se produce? ¿22 gramos de CO2 o 33 gramos de CO2? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién da una razón? ¿Cuál de las dos y por qué? No, Vanessa, no sumamos las dos. Ok, Dayanara, ¿por qué? ¿Por qué 22 gramos? Que ella está diciendo que, o sea, reacciona con el, profe, ¿cómo se llamaba eso? El CH4 Metano. metano, que reaccionaba con ese, en la Ujú. de 33 gramos CO2, pues no tiene metano. Exactamente, es el mismo, el mismo razonamiento del pan y el queso. En este caso es como si el metano fuera el queso. Resulta que cuando llegamos a 22 gramos de CO2 se acaba el metano, ¿cierto? Cuando llegamos a 22 gramos de CO2 se acaba el metano. Entonces, así tenga con el oxígeno para producir más, ya cuando llego a los 22 gramos se acaba el metano y si no hay metano ya no puedo seguir produciendo más CO2. Entonces, esa es la razón por la cual solamente uno de los dos es posible. ¿Por qué no los podemos sumar? Porque están reaccionando ambos, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, en el ejemplo del pan y el queso, que tenía 7 panes y 5 quesos, entonces tengo 12 sándwiches. No, no los puedo sumar, ¿cierto? Tengo que mirar cuánto reacciona y siempre se va a producir la menor cantidad. Siempre va a ser la menor cantidad. Entonces, en este caso, la menor cantidad corresponde a la que produce el metano. Entonces se va a producir esto, 22 gramos de CO2. Y puedo decir además que el metano, o sea, el CH4, es mi reactivo límite. Él es mi reactivo límite porque como se acabó, ya no puedo tener más producto. No puedo tener más producto. Entonces, él es mi reactivo límite. ¿Sí es claro? Entonces, fíjense que siempre voy a tener que averiguar de los dos reactivos, cada reactivo cuánto me produce, ¿cierto? Cuánto me produce. Y una vez determino cuánto me produce cada reactivo, el que produzca menor cantidad va a ser mi reactivo límite. Y esa es la cantidad que se va a producir, no se puede producir más. Esa es la que se va a producir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, si es claro, si no hay preguntas, tomamos por favor el apunte del ejercicio. Si hay alguna duda, pueden preguntar. Bueno, en este momento ya no nos da el tiempo para la explicación y retomar, o sea, para explicar y que alcancen a tomar los apuntes de otro ejemplo. Entonces, en la clase de mañana continuamos, hacemos otro ejemplo y hablamos de otro concepto que es el de porcentaje de rendimiento. ¿Listo? Pero básicamente, digamos que lo de porcentaje de rendimiento complementa esto mismo que tiene que ver con el reactivo límite. Siempre hay que pasar por reactivo límite para poder llegar al porcentaje de rendimiento. Entonces vamos en secuencia. Primero la relación estequiométrica, reactivo límite y luego hablaremos del porcentaje de rendimiento. Entonces, por hoy quedamos hasta aquí y mañana entonces continuamos con otro ejemplo y con el otro concepto que es el de reactivo límite, digo, el de porcentaje de rendimiento. Entonces, que tengan excelente resto de día
Chao chicos, Dios los bendiga.